La bala nunca fue para ella. Estaba calibrada para el cráneo de un niño de 6 años, el heredero del sindicato criminal más grande de Ciudad de México. Pero el destino tiene una forma muy curiosa de intervenir. Cuando sonó el disparo, Sofía no pensó en la física, la política o el hecho de que el hombre parado junto al niño era Lorenzo Duca, un hombre que podía acabar con una vida con una llamada telefónica. Ella solo vio a un niño en peligro. Se movió, y mientras su sangre manchaba la acera, no supo que acababa de iniciar una guerra que incendiaría la ciudad y derretiría el hielo alrededor del corazón del diablo. La hora punta de la cena en el tenedor dorado era un ballet caótico de porcelana repicando, chefs gritando y el murmullo de conversaciones caras. Para Sofía Valdés, era solo un martes más donde le dolían los pies en unos zapatos baratos antideslizantes y tenía la renta atrasada 3 días. La mesa 4 necesita agua, Sofía. ¡Apúrate!, ladró el gerente, el señor Hernández, secándose el sudor de su frente. En eso estoy, dijo Sofía, con la voz firme a pesar del agotamiento que le pesaba en los párpados. Tomó la jarra de plata y se abrió paso entre las mesas concurridas. El restaurante era una trampa elegante para turistas y corredores de bolsa de nivel medio, pero esa noche la atmósfera había cambiado. Un denso silencio se había instalado en la sección VIP del rincón trasero. Sofía se acercó a la mesa 12, el reservado más alejado de las ventanas. Estaba ocupado por un hombre que parecía haber sido tallado en granito y vestido con un traje que costaba más que todos los ingresos de Sofía en su vida. Lorenzo Duca, incluso Sofía, que mantenía la cabeza baja e ignoraba las columnas de chismes, sabía quién era él. Los periódicos lo llamaban magnate de la logística. Las calles lo llamaban el capo. Era terriblemente guapo, con pómulos afilados y ojos color de mar tempestuoso. Pero era la frialdad que irradiaba lo que hacía que la gente perdiera el apetito. Pero esa noche, el monstruo estaba de padre. Sentados frente a él había dos niños mellizos idénticos de 6 años, Mateo y Lucas. Llevaban trajes en miniatura, luciendo incómodos y aburridos. «Cómanse las verduras», dijo Lorenzo. Su voz era un murmullo grave, autoritaria, pero tensa. Claramente sabía cómo dirigir un imperio, pero no tenía idea de cómo negociar con un niño de 6 años sobre el brócoli. «Odio los árboles verdes», refunfuñó uno de los mellizos. Sofía pensó que era Mateo, cruzándose de brazos. «Quiero nuggets». «Este es un establecimiento italiano de 5 estrellas, Mateo. Aquí no sirven nuggets». Lorenzo suspiró, frotándose las sienes. Sofía se acercó, sirviendo agua en sus copas de cristal con elegante destreza. «De hecho», dijo suavemente, haciendo que Lorenzo levantara la cabeza de golpe, su mirada fija en la de ella, intensa y analizadora. «Si la cocina corta las milanesas de pollo en pequeños cuadrados y las sirve con la marinara a un lado, son básicamente nuggets elegantes». Lorenzo la miró fijamente. El aire alrededor de la mesa se hizo denso. Normalmente el personal estaba demasiado aterrorizado para hablarle a menos que les hablara él. «¿Es así?», preguntó Lorenzo, entrecerrando ligeramente los ojos. Sofía no se inmutó, sonrió a los mellizos. «Y los árboles verdes, si se los comen, obtienen una superfuerza. Así es como el increíble Hulk se hizo grande. Mucho brócoli». Los ojos del otro mellizo, Lucas, se abrieron de par en par. «¿De verdad?». «No le mentiría a un cliente». Sofía guiñó un ojo. «¿Entonces milanesas de pollo cortadas en cuadrados y nos quedamos con los árboles?». «Sí», gritaron ambos niños. Lorenzo miró a la mesera. Vio el cuello deshilachado de su uniforme, las ojeras debajo de sus ojos ámbar y las manos rojas de fregar mesas. Pero también vio una espina dorsal de acero. No le tenía miedo. «Hazlo», dijo Lorenzo, despidiéndola con un movimiento de la mano, aunque sus ojos permanecieron en su figura, que se alejaba un segundo más de lo necesario. Durante el resto de la hora, Sofía los atendió. Traía servilletas extra antes de que las pidieran. Rellenaba las bebidas de forma invisible. Trató a Lorenzo Duca no como a un capo de la mafia, sino como a un padre soltero y cansado que intentaba cenar. Cuando llegó la cuenta, Lorenzo colocó una tarjeta Centurion negra en la bandeja. «Gracias», dijo. Fue breve,
cortés, pero fue más de lo que le había dicho a cualquiera esa noche. «De nada, señor Duca», dijo Sofía. «Los niños eran encantadores». «Son unos diablillos», corrigió él, aunque un destello de orgullo cruzó su rostro. Se levantó, abotonándose la chaqueta. El movimiento provocó un efecto dominó. Dos hombres grandes con trajes oscuros, que habían estado sentados en el bar, se levantaron de inmediato. Era su seguridad. Se movieron hacia la puerta primero, escaneando la calle. «Vamos, niños», dijo Lorenzo, guiando a los mellizos hacia la salida. Sofía tomó la carpeta de la cuenta. Dentro, la propina era de 500 pesos mexicanos. Ella jadeó, sujetando el recibo. Era suficiente para pagar su renta y mantener las luces encendidas. Corrió hacia la puerta para agradecerle, aferrándose a la carpeta. Salió al fresco aire nocturno de Ciudad de México. El valet traía una elegante camioneta sub blindada negra. Lorenzo estaba guiando a los niños a la acera, su espalda momentáneamente girada hacia la calle, mientras ajustaba el abrigo de Lucas. Fue entonces cuando Sofía lo vio. Al otro lado de la calle, la ventanilla de un sedán gris estacionado se bajó. No del todo, solo lo suficiente para que el cañón de una subametralladora con silenciador se deslizara. La farola brilló en el metal. El tiempo pareció ralentizarse. Los guardias de seguridad miraban el tráfico que se acercaba por la izquierda. El auto estaba a la derecha. Lorenzo miraba a su hijo. Nadie lo vio excepto ella. «¡Al suelo!», gritó Sofía. El sonido de su propia voz se sintió extraño, crudo y aterrorizado. No pensó. Dejó caer la carpeta de la cuenta. No huyó. Corrió hacia adelante. Corrió los 3 metros entre la puerta y la familia. Lorenzo comenzó a girarse al oír su grito, su mano buscando el arma dentro de su chaqueta, pero fue demasiado lento. Los mellizos estaban expuestos. El primer destello del cañón iluminó el sedán gris. Sofía se lanzó por el aire, un desesperado y torpe salto. Envolvió sus brazos alrededor de los dos niños pequeños y los tacleó contra el duro concreto, protegiendo sus pequeños cuerpos con su propia y frágil figura. Pop, 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 pop. Los sonidos eran inquietantemente silenciosos, como petardos bajo el agua. Sofía sintió una sensación como si un mazo la golpeara en la parte superior de la espalda. Al principio no fue dolor, solo un impacto cinético masivo que le sacó el aire de los pulmones. Luego, el mundo explotó en caos. «¡Cúbralos! ¡Llévenlos al auto ahora!». La voz de Lorenzo fue un rugido de rabia pura y sin adulterar. Sacó su arma al instante, disparando 4 tiros controlados al sedán gris que huía, destrozando su parabrisas trasero, pero el auto chirrió, los neumáticos humeando, desapareciendo en el tráfico de la ciudad. Lorenzo enfundó su arma y se dio la vuelta. Su corazón martillaba contra sus costillas, una sensación que no había experimentado en años. «¡Papá!», lloraba Mateo. Lorenzo miró hacia abajo. La escena en la acera era una pesadilla. Sofía yacía tendida sobre sus hijos. No se movía. Su uniforme de mesera, una nítida camisa blanca abotonada, se estaba volviendo rápidamente de un rojo profundo y aterrador en el hombro derecho y la espalda. «¿Están heridos, niños? ¿Les dieron?». Lorenzo cayó de rodillas, su costoso traje arrastrándose en el polvo. Sacó a los mellizos de debajo de ella. Estaban temblando, aterrorizados, cubiertos de sangre, pero rápidamente se dio cuenta de que no era la suya. «Está sangrando, papá». «La señorita buena está sangrando», gritó Lucas. Lorenzo entregó a los niños a su jefe de seguridad, un gigante llamado Ricardo. «Póngalos en el auto blindado. No se detengan hasta que estén dentro del complejo. ¡Vamos!». Ricardo asintió, tomó a los niños y los metió en la camioneta SUV. El motor rugió y el vehículo se alejó a toda velocidad. Lorenzo se quedó solo en la acera con la mujer. La volteó suavemente. Su rostro estaba pálido. Sus ojos ámbar parpadeaban, perdiendo el enfoque. Estaba en shock. «Hola», dijo Lorenzo, su voz sorprendentemente firme. Presionó la herida de su hombro. Estaba alta, cerca de la clavícula. Una herida de entrada y salida. O tal vez la bala estaba alojada. «Mírame, ¿cómo te llamas?». «La cuenta», susurró Sofía, la sangre burbujeando ligeramente en la comisura de sus labios. Estaba delirando.
Dio demasiada propina. «Quédate conmigo», ordenó Lorenzo. Se arrancó la corbata de seda y la presionó contra la herida para detener el flujo. El personal del restaurante estaba acurrucado en la puerta, demasiado asustado para salir. «Llamen al 911», gritó Lorenzo con la voz ronca, sus ojos brillando con furia demoníaca. «Díganles que traigan una unidad de trauma ahora mismo». Volvió a mirarla. Era pequeña, frágil. ¿Por qué? ¿Por qué lo había hecho? En su mundo, la gente solo recibía balas por dinero o poder. Ella era una mesera, era una civil. No le debía nada. ¿Están? ¿Están bien?, jadeó, su mano apretando su muñeca. Su agarre era débil, tembloroso. Lorenzo sintió un extraño nudo en el pecho. No preguntaba por sí misma. Se estaba muriendo y preguntaba por sus hijos. «Están a salvo», dijo Lorenzo, inclinándose cerca de su oído. «Gracias a ti, tú los salvaste». Sofía sonrió, una cosa tenue y fantasmal. «Bien, eso es bueno». Sus ojos se volvieron hacia atrás y su cabeza cayó hacia un lado. «No, no, no puedes rendir», gruñó Lorenzo. La levantó en sus brazos. No pesaba nada. No esperó la ambulancia. No podía confiar en una ambulancia. Si el sicario regresaba, ella sería un blanco fácil en un vehículo de la ciudad. Una segunda camioneta SUV negra de su convoy chirrió hasta detenerse en la acera. La puerta trasera se abrió de golpe. «Hospital San Judas», ordenó Lorenzo al conductor mientras se subía con Sofía en sus brazos. «Llama al doctor Torres personalmente. Dile que si ella muere, incendiaré el hospital». Mientras el auto cruzaba a toda velocidad los semáforos en rojo de Ciudad de México, Lorenzo miró a la mujer inconsciente, que manchaba su camisa con su sangre. Sintió una furia fría y calculadora levantarse en él, dirigida a quienquiera que hubiera ordenado el ataque. Pero debajo de eso había confusión. Le tocó la mejilla. Se estaba enfriando rápidamente. «¿Quién eres?», susurró. La sala de espera del ala privada de San Judas estaba en silencio, salvo por el rítmico golpeteo del zapato de cuero italiano de Lorenzo contra el suelo de mármol. Todo el piso había sido cerrado. Hombres con audífonos estaban en cada elevador y escalera. Ricardo se acercó sosteniendo una tableta. Parecía nervioso. A nadie le gustaba darle malas noticias a Lorenzo Duca. «¿Qué sabemos?», preguntó Lorenzo, sin levantar la vista del suelo. Se había lavado la sangre de las manos, pero aún podía oler su rastro metálico. «Comprobamos las placas del sedán gris», dijo Ricardo. «Robado hace 2 días en Puebla. Vehículo desechable, trabajo profesional». «¿Y la mujer?», Lorenzo señaló las puertas dobles de la sala de operaciones. «Sofía Valdés, 24 años». Ricardo deslizó el dedo por la tableta. «Jefe, está limpia. Quiero decir, impecable. Sin antecedentes penales. Ni siquiera una multa de estacionamiento. Abandonó la universidad hace 2 años, la escuela de enfermería, cuando su madre enfermó. La madre murió hace 6 meses. El padre ha estado fuera de escena durante una década». Lorenzo frunció el ceño. «¿Deudas?». «Solo facturas médicas del tratamiento de cáncer de su madre. Cerca de 80,000 pesos mexicanos. Vive en un apartamento estudio en el Estado de México, trabaja turnos dobles en el restaurante y da clases de matemáticas los fines de semana». Lorenzo se levantó y caminó hacia la ventana, mirando el horizonte de la ciudad. Había esperado que fuera una infiltrada, una espía enviada por la mafia rusa o las triadas para acercarse a él, escenificando un rescate para ganarse su confianza. Era el truco más viejo del libro. «Entonces, me estás diciendo», dijo Lorenzo lentamente, «que una chica sin nada, que lucha por comer, se lanzó frente a una subametralladora por 2 niños que no conocía». «Así parece, jefe», dijo Ricardo. Lorenzo apretó la mandíbula. No tenía sentido. En la vida de Lorenzo, el altruismo no existía. Todos tenían un motivo. Todos querían un pedazo del pastel. Las puertas dobles se abrieron. El doctor Aarón Torres, el mejor cirujano de trauma de la costa este, y un hombre que le debía a Lorenzo 3 favores diferentes, salió. Se quitó su gorro quirúrgico, luciendo agotado. Lorenzo se giró. «Bueno, tienes suerte», dijo el doctor.
La bala destrozó la clavícula y rozó la arteria subclavia. Perdió mucha sangre. Una pulgada más a la izquierda y le habría dado en el corazón. Una pulgada más a la derecha y se habría desangrado en 2 minutos. ¿Vivirá? Está estable. Tuvimos que reconstruir el hombro. Va a tener mucho dolor y necesitará meses de fisioterapia. Pero sí, vivirá. Lorenzo soltó un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Pónganla en la suite VIP. Pongan 2 guardias en la puerta. Nadie entra sin mi aprobación, ni siquiera las enfermeras. Lorenzo, advirtió el doctor Torres, es una civil. Se despertará aterrorizada. Ver guardias armados no ayudará. Si alguien quería a mis hijos muertos, podrían intentar terminar el trabajo con la testigo, dijo Lorenzo con frialdad. Ahora está bajo mi protección. Lorenzo pasó junto al médico y entró en la sala de recuperación. Sofía parecía aún más pequeña en la cama del hospital, conectada a monitores y sueros intravenosos. Su piel era translúcida contra las sábanas blancas. Acercó una silla a la cabecera de la cama y se sentó. Observó el subir y bajar de su pecho. Sacó su teléfono y marcó un número. «Averigua quién autorizó el ataque», dijo Lorenzo al teléfono, su voz desprovista de humanidad. «Revuelvan la ciudad. Rompan dedos. Rompan piernas. Quiero un nombre al amanecer». Colgó. Sofía se revolvió. Sus párpados parpadearon y se abrieron. Parpadeó, desorientada, luchando contra la niebla de la anestesia. Sus ojos se encontraron con los de Lorenzo. «Los niños», susurró, su voz ronca. «Están en casa. Están durmiendo», mintió Lorenzo. En realidad, estaban despiertos llorando y preguntando por la señorita Ángel. Pero ella no necesitaba saber eso. «Le salvaste la vida, Sofía». Ella intentó asentir, pero hizo una mueca. «Ay, no te muevas», dijo Lorenzo, inclinándose. «Te dispararon». «¿Dispararon?», repitió, la realidad asimilándose. Las lágrimas brotaron de sus ojos. «No puedo estar aquí. Tengo turno mañana. Si lo pierdo, Hernández me despedirá y no puedo pagar esta habitación. No tengo seguro». Lorenzo la miró. Tenía un agujero en el hombro y le preocupaba su trabajo mal pagado. «No vas a volver a ese restaurante», dijo Lorenzo con firmeza, «y nunca verás una factura por este hospital. Yo soy dueño de esta ala». «¿Es dueño del ala?». «Soy dueño de muchas cosas», dijo Lorenzo. Extendió la mano y tomó la mano ilesa de ella. Sus dedos eran ásperos, callosos por el trabajo duro, contrastando con su mano cuidada. «Recibiste una bala por mi sangre. Según las leyes de mi mundo, eso te convierte en familia. Y la familia no se preocupa por la renta». Sofía lo miró, la confusión y el miedo mezclados en sus ojos. «Señor Duca, solo hice lo que cualquiera haría». «No». Lorenzo negó con la cabeza, sus ojos oscuros penetrando los de ella. «La mayoría de la gente habría huido. Tú no». La puerta se abrió y Ricardo entró de nuevo. Parecía más pálido que antes. «Jefe», susurró Ricardo con urgencia, «tenemos un rastro del teléfono del tirador. La última llamada realizada antes del tiroteo vino de dentro de la organización». Lorenzo se congeló. La temperatura en la habitación bajó 10 grados. «Dentro. Vino del capo del territorio de Guadalajara, Julián Vargas». Lorenzo se levantó lentamente. Julián Vargas, su primo, el hombre con el que había crecido. Volvió a mirar a Sofía. Ella lo observaba, sintiendo el cambio en su energía de protector a depredador. «Descansa, Sofía», dijo Lorenzo, su voz bajando a un susurro peligroso. «Tengo que ir a sacar la basura». Caminó hacia la puerta, deteniéndose justo antes de salir. «Ricardo», dijo, «empaca sus cosas. Tan pronto como pueda ser trasladada, tráela a la hacienda. El hospital ya no es seguro». «La hacienda, jefe, nunca trae a extraños a la hacienda», argumentó Ricardo. «Ya no es una extraña», dijo Lorenzo, mirando a la mujer que dormía. «Es la única persona en esta ciudad en la que sé que puedo confiar». La conciencia regresó a Sofía en oleadas, pero esta vez el olor a antiséptico fue reemplazado por el aroma a lavanda y cedro caro. Abrió los ojos, esperando los azulejos blancos y estériles del techo del hospital.
En cambio, se encontró con un fresco de querubines y nubes de tormenta pintadas en lo alto, enmarcadas por una elaborada moldura. Intentó sentarse, pero un agudo dolor quemante en su hombro la obligó a volver a recostarse sobre el colchón. Jadeó, el sonido ahogando el silencio de la habitación. Con calma, señorita Valdés. Romperá las suturas. Sofía giró la cabeza. Sentada en un sillón de terciopelo en la esquina, estaba una mujer de unos 50 años vestida con un uniforme de ama de llaves negro. Su rostro era severo, su cabello recogido en un moño apretado que parecía tensar sus facciones en un ceño fruncido permanente. ¿Dónde estoy?, preguntó Sofía, con la voz temblorosa. Miró a su alrededor. La habitación era más grande que todo su edificio de apartamentos. Las ventanas de piso a techo estaban cubiertas con pesadas cortinas de terciopelo esmeralda, y los muebles parecían pertenecer a un museo, no a un dormitorio. Está en la hacienda Duca en Cuernavaca, dijo la mujer, levantándose y sirviendo un vaso de agua. Soy Elena, la jefa de las amas de llaves. El señor Duca ordenó que la trajeran aquí para su recuperación. Sentía que la ciudad estaba comprometida. ¿Cuernavaca? La mente de Sofía se aceleró. Eso estaba a 2 horas de la ciudad. No puedo estar aquí. Sofía entró en pánico, ignorando el dolor mientras se incorporaba con su brazo bueno. Tengo que volver. Mi arrendador, mi trabajo. Su arrendador ha sido pagado por el próximo año, dijo Elena, entregándole el vaso. Su tono era plano, poco impresionada, y su empleo en el tenedor dorado ha sido terminado. Sofía se quedó inmóvil, con el vaso a medio camino de sus labios. ¿Qué? El señor Duca lo consideró un ambiente de trabajo inseguro. Compró el edificio esta mañana. Actualmente está siendo renovado. Sofía miró a la mujer, con la boca ligeramente abierta. Compró el edificio porque a ella le dispararon. Esto no era gratitud. Esto era locura. Esto era control. Necesito hablar con él, dijo Sofía con firmeza. El jefe no está aquí. Está en la ciudad ocupándose de asuntos, dijo Elena, una sombra oscura cruzando su rostro. Regresará cuando regrese. Mientras tanto, debe descansar. El doctor Torres vendrá por la tarde a revisar su vendaje. Durante los siguientes 2 días, Sofía fue prisionera en la Torre Dorada. Era una hermosa prisión, provista de comida gourmet y pijamas de seda, pero una prisión al fin y al cabo. La puerta nunca estaba cerrada con llave, pero fuera de su habitación había un guardia, un hombre llamado Dante, que parecía masticar rocas para el desayuno. Él le dijo, educada pero firmemente, que por su propia seguridad no se le permitía pasar del rellano del ala este. Pero en la tercera noche, el silencio de la casa se rompió. Eran las 12 am. Sofía estaba despierta. El dolor punzante en su hombro le impedía dormir. A través de la gruesa puerta de roble, lo oyó. Un grito agudo y aterrador. Se sentó. Era el grito de un niño. La adrenalina adormeció el dolor en su hombro. Bajó las piernas de la cama, tomando la bata de seda que Lorenzo le había proporcionado. Abrió la puerta. Dante se había ido, probablemente en una ronda perimetral o un descanso para ir al baño. Sofía siguió el sonido. La llevó por el largo pasillo tenuemente iluminado hasta un juego de puertas dobles que estaban ligeramente entreabiertas. Las empujó. La habitación era una guardería llena de juguetes que nunca se habían jugado y estantes de libros que parecían nuevos. En el centro de la habitación, en una cama con forma de coche de carreras, estaba Mateo. Se debatía contra las sábanas, sollozando, con los ojos fuertemente cerrados. «No, no, no dispares, papá», gritó. En la cama de al lado, Lucas estaba sentado, aferrado a un osito de peluche, con lágrimas corriendo por su rostro, demasiado aterrorizado para moverse. «Hola», susurró Sofía, corriendo hacia la habitación. Ignoró el dolor punzante en su hombro y se arrodilló entre las camas. «Mateo, despierta, es solo un sueño». Los ojos del niño se abrieron de golpe. Hiperventilaba, sus pupilas dilatadas por el pánico. Miró a Sofía, pero no la vio. Vio el arma. Vio la sangre. «Nos van a atrapar», gimió Mateo. «Nadie los va a atrapar», dijo Sofía, su voz suave pero firme.
el mismo tono que usaba cuando los clientes gritaban por el tiempo de espera. Extendió la mano y le puso la mano en el pecho. ¿Sientes eso? Ese es tu corazón. Late rápido porque está tratando de correr una carrera. Necesitamos decirle que camine. Mateo miró su mano, luego su rostro. Señorita Ángel. Sofía sonrió débilmente. Solo Sofía, pero estoy aquí. ¿Estás muerta? Preguntó Lucas desde la otra cama, su voz temblorosa. Papá dijo que estabas durmiendo, pero mami se durmió y nunca despertó. El corazón de Sofía se rompió. Se giró y se acercó a Lucas, atrayéndolo hacia el grupo. No estoy muerta. Mira, estoy calentita. Tomó la pequeña mano de Lucas y la presionó en su mejilla. Estoy aquí y no me voy a ir a ninguna parte. Me duele la barriga, gimió Mateo. Eso es solo el miedo, dijo Sofía. ¿Sabes lo que ayuda? Una canción. Mi mamá me la cantaba cuando el trueno era demasiado fuerte. Comenzó a tararear una melodía suave. Era una vieja nana, algo simple y dulce. Su voz no era profesional, pero era clara y estaba llena de una calidez que parecía llenar la fría y vacía habitación. Lentamente, la respiración de los niños se reguló. Mateo dejó de temblar. Lucas soltó el agarre del oso. En 10 minutos, ambos estaban apoyados en el colchón, con los párpados pesados. Sofía se sentó en el suelo entre ellos, acariciándoles el pelo, ignorando la agonía en su propio cuerpo. Se quedó allí hasta que su respiración se convirtió en el soplo rítmico de un sueño profundo. No oyó el crujido de la puerta. Lorenzo Duca estaba en el umbral. Todavía llevaba su traje de la ciudad, pero su corbata se había ido, y su camisa blanca estaba manchada de tierra y motas de sangre que no eran suyas. Parecía exhausto, un hombre que cargaba con el peso del mundo. Había venido a ver a sus hijos porque había oído los gritos desde el pasillo. Esperaba encontrar a la niñera, la señora López, sin poder consolarlos como de costumbre. En cambio, encontró a Sofía. Estaba desplomada contra el lado de la cama de Mateo, dormida en el suelo. Su hombro lesionado estaba encorvado de forma incómoda, su rostro pálido a la luz de la luna. Una de sus manos todavía descansaba protectoramente sobre la manta de Lucas. Lorenzo sintió un nudo en la garganta. Había pasado las últimas 48 horas desmantelando la operación de su primo, rompiendo huesos e incendiando almacenes, consumido por el odio y la violencia. Se sentía como un monstruo. Pero al mirar a esta mujer, esta mesera que no tenía nada, custodiando a sus hijos como una leona, sintió algo que no había sentido desde que murió su esposa. Esperanza. Entró en la habitación en silencio. No la despertó. No podía soportar perturbar la paz que ella había creado. En cambio, tomó la manta de cachemir de la mecedora y la cubrió suavemente. Se sentó en la silla de la esquina, su arma pesada en su funda, y la observó dormir el resto de la noche. El monstruo vigilando al ángel. A la mañana siguiente, la dinámica en la casa cambió. Cuando Sofía despertó, se encontró arropada en la cama de Mateo. Los niños la habían arrastrado durante la noche, y 2 niños de 6 años la miraban fijamente. Roncas, le informó Lucas solemnemente. No lo hago, se rió Sofía, haciendo una mueca al sentarse. Sí, como un pug, añadió Mateo. La siguieron a todas partes. Cuando fue a la cocina a desayunar, marcharon detrás de ella como patitos. Cuando se sentó en la biblioteca a leer, trajeron sus libros de colorear y se sentaron a sus pies. El personal, que antes había sido distante, observaba esto con los ojos muy abiertos. La señora López, la niñera estricta y certificada, que había estado con la familia durante un año, parecía lista para renunciar. Nunca había logrado que los mellizos se quedaran quietos por más de 5 minutos. Sofía los tuvo organizados y comiendo avena en 20, pero el dueño de la casa no estaba. No fue hasta tarde esa noche que Sofía lo vio. Había bajado a la cocina a buscar un vaso de agua. La casa estaba oscura, las sombras se extendían largas y ominosas por los pasillos. Encontró a Lorenzo en la cocina. Estaba apoyado en la isla de mármol, con un vaso de líquido ámbar en una mano, mirando a la pared. Las luces estaban apagadas, salvo la iluminación debajo de los gabinetes que proyectaba su rostro en un relieve nítido. Parecía peligroso.
pero también parecía descompuesto. «Señor Duca», susurró Sofía. Lorenzo no se inmutó. Lentamente giró la cabeza. Sus ojos estaban rojos e irritados. «Sofía», dijo, su voz áspera como grava, «deberías estar descansando. El doctor Torres dijo que necesitas dormir». «Dormí todo el día», mintió ella. Caminó más adentro de la habitación, ajustándose la bata. «¿Está todo bien?» Elena dijo que estaba atendiendo asuntos. Lorenzo soltó una risa seca y sin humor. Dio un sorbo al whisky. «¿Asuntos?» Esa es una forma educada de decirlo. Dejó el vaso y la miró. «Lo maté, Sofía». El aire de la cocina se paralizó. Sofía se agarró al respaldo de una silla. No preguntó quién, no lo necesitaba. «Mi primo Julián», Lorenzo continuó, las palabras brotando como si ya no pudiera retenerlas. «Fue él. Quería el territorio. Pensó que me estaba ablandando por los niños. Pensó que si los mataba, me derrumbaría». Miró sus manos. «Era de mi sangre. Y le puse una bala en el pecho sin pestañear». Sofía lo miró. Debería estar aterrorizada. Este hombre era un asesino confeso. Era el jefe de una familia criminal. Cada instinto que tenía debería estar gritándole que huyera. Pero ella no huyó. Vio el temblor en sus manos. Vio a un padre que había sido llevado al borde de la cordura para proteger a sus cachorros. Caminó alrededor de la isla y se paró frente a él. Era tan baja que tuvo que levantar la vista para mirarlo a los ojos. «Protegió a su familia», dijo Sofía suavemente. «Eso no lo convierte en un monstruo, Lorenzo. Lo convierte en un padre». Lorenzo la miró fijamente. Nadie le había hablado así antes. La gente le temía o quería algo de él. «Recibiste una bala por ellos», dijo Lorenzo, moviendo la cabeza con incredulidad. «¿Por qué? No nos conoces. No nos debes nada. ¿Por qué lo hiciste?» «Porque son niños», dijo Sofía simplemente. «Y porque sé lo que es perder a alguien. Sé lo que es quedarse atrás. No podía dejar que les pasara a ellos». Lorenzo extendió la mano. Su mano flotó cerca de su rostro. Luego, suavemente, vacilante, le metió un mechón de cabello suelto detrás de la oreja. Sus dedos rozaron su piel, enviando una descarga eléctrica a ambos. «Eres demasiado buena para este mundo, Sofía», susurró. «Y definitivamente eres demasiado buena para el mío. Quizás tu mundo necesita un poco de bien». Lo desafió, su corazón golpeando contra sus costillas. Los ojos de Lorenzo bajaron a sus labios, luego de nuevo a sus ojos. La tensión era palpable, una atracción magnética que aterrorizaba a ambos. «Tengo una proposición para ti», dijo Lorenzo, retrocediendo, poniendo distancia entre ellos como si no pudiera confiar en sí mismo. «¿Una proposición?» «Mis hijos están rotos. Su madre murió hace 2 años. Una sobredosis. Luchó contra sus demonios. No pude luchar por ella». El rostro de Lorenzo se endureció ante el recuerdo. «Desde entonces, no han confiado en nadie, hasta tú. Eres la primera persona a la que le han sonreído en meses». Respiró hondo. «Quiero que te quedes. No como invitada, como su institutriz, su guardiana». Sofía parpadeó. «Lorenzo, soy una mesera. No sé cómo criar herederos para un imperio de logística. No necesito que sean herederos ahora mismo. Necesito que sean felices», dijo Lorenzo con ferocidad. «Te pagaré 10 veces lo que ganabas en el restaurante. Tendrás tu propia ala de la casa. Tendrás total autonomía. Pero, lo que es más importante, necesito saber que están a salvo, y no confío en nadie más que en ti». Sofía lo miró. Pensó en su solitario apartamento en el Estado de México. Pensó en el trabajo sin futuro. Luego pensó en Mateo y Lucas tomados de la mano, aterrorizados por la oscuridad. «Lo haré», dijo ella, «pero con una condición». Lorenzo levantó una ceja. «Dila». «No más secretos», dijo Sofía, señalándolo con un dedo. «Si los voy a proteger, necesito saber de qué los estoy protegiendo. Necesito conocer las amenazas. Necesito saber la verdad». Lorenzo la miró durante un largo momento. Luego, una sonrisa lenta y peligrosa se extendió por su rostro. Lo transformó, haciéndolo parecer más joven, menos como una estatua,
y más como un hombre. Trato hecho, dijo. Metió la mano en su bolsillo y sacó una pequeña caja de terciopelo. La deslizó por el mostrador. ¿Qué es esto?, preguntó Sofía. Una precaución, dijo Lorenzo. Julián está muerto, pero sus socios no. El sindicato ruso con el que trabajaba. Venir a buscar respuestas. Saben que una mujer salvó a los niños. Saben que estás aquí. Sofía abrió la caja. Dentro había un anillo. No era un anillo de compromiso de diamantes, sino un pesado anillo de sello de oro con el escudo de los Duca, un león sosteniendo una espada. Ponte esto, ordenó Lorenzo. En mi mundo, este anillo significa que estás bajo la protección personal del capo. Si alguien ve esto, sabrán que tocarte significa declarar la guerra a toda la costa del este. Sofía dudó, luego tomó el anillo. Era pesado, se lo puso en la mano derecha. Le quedaba perfecto. Bienvenida a la familia, Sofía, dijo Lorenzo. Antes de que Sofía pudiera responder, un fuerte estruendo resonó desde la parte delantera de la casa. El sonido de cristales rotos. El semblante de Lorenzo cambió instantáneamente. La vulnerabilidad desapareció, reemplazada por el soldado frío y letal. Sacó una pistola de la parte trasera de su cintura en un movimiento fluido. ¡Al suelo!, siseó, empujando a Sofía detrás de la pesada isla de mármol. ¿Qué es?, jadeó Sofía. Los rusos, gruñó Lorenzo, comprobando la seguridad de su arma. No esperaron hasta el amanecer. Las puertas de la cocina se abrieron de golpe, pero no entraron rusos. Era Ricardo, ensangrentado y aterrorizado, arrastrando a un hombre con traje. «¡Jefe!», gritó Ricardo. «Tenemos un problema. La fuga. No fue solo Julián». Ricardo arrojó al hombre al suelo. Sofía se asomó por el mostrador. Reconoció al hombre. Era el señor Hernández, su antiguo gerente del restaurante. «Él era el observador», escupió Ricardo. «Hizo una señal al tirador cuando usted salió del restaurante». Lorenzo miró fijamente al tembloroso gerente del restaurante. Sus ojos se volvieron negros. «Sofía», dijo Lorenzo, su voz tranquila y aterradora, «tápate los oídos». Mientras Sofía se agachaba, cubriéndose los oídos y cerrando los ojos, se dio cuenta de que la jaula dorada en la que acababa de aceptar vivir era en realidad una fortaleza asediada. Y ella estaba justo en el centro de la zona de peligro. El silencio que siguió al arrastre de Hernández fue más pesado que los disparos. Lorenzo no lo mató en la cocina. Simplemente asintió a Ricardo, y el gerente que gritaba fue sacado de la habitación. Sofía no preguntó qué pasó después. En este nuevo mundo que habitaba, la ignorancia era una forma de supervivencia. La revelación de que su propio gerente la había vendido a ella y a los niños por deudas de juego lo cambió todo. La amenaza no era solo externa, estaba en todas partes. «Cierre total», ordenó Lorenzo esa noche. «Nadie entra, nadie sale. La hacienda es ahora una fortaleza». Durante los siguientes 3 meses, la hacienda Duca se convirtió en una burbuja de tensión y sorprendente domesticidad. Fuera de los altos muros de piedra, una guerra silenciosa se desataba. Los soldados de Lorenzo estaban cazando la célula rusa que se había asociado con su difunto primo. Pero dentro, una extraña y frágil familia se estaba formando. La recuperación de Sofía fue lenta. La fisioterapia era agotadora, dejándola exhausta y dolorida. Pero ella se negó a quedarse en la cama. Se hizo cargo de la educación en casa de los niños. Convirtió la estéril biblioteca, que parecía un museo, en una fortaleza hecha de almohadas y costosas cortinas. Le enseñó a Mateo cómo atarse los zapatos sin llorar. Le enseñó a Lucas a pintar. Y le enseñó a Lorenzo a respirar. Ocurrió un martes durante una tormenta. La electricidad parpadeó, un hecho raro para una casa con generadores de respaldo, sumiendo el salón principal en la oscuridad. Lorenzo paseaba junto a la chimenea, con el teléfono pegado a la oreja, ladrando órdenes a sus subordinados. Tenía miedo. No había dormido más de 4 horas por noche desde el tiroteo. Era una pistola cargada, lista para estallar. Sofía entró sosteniendo un candelabro. La luz suave iluminaba las cicatrices de su hombro, visibles debajo de la tira de su camiseta sin mangas. «Lorenzo», dijo suavemente. Él se giró,
su mano instintivamente yendo a su cadera. Cuando la vio, se relajó, pero solo ligeramente. Colgó el teléfono. El generador debería haberse encendido, murmuró. Necesito revisar los sensores perimetrales. Si la red está caída, estamos ciegos. Los sensores están en un respaldo de batería separado. Ricardo los revisó hace 5 minutos, dijo Sofía, caminando hacia él. Siéntate. No puedo sentarme. Pedro está haciendo un movimiento en los astilleros. Si pierdo los astilleros, pierdo mi influencia con la comisión. Lorenzo, dijo Sofía, entrando en su espacio personal. Extendió la mano y le quitó el teléfono. Él la dejó tomarlo. Los astilleros estarán allí en 1 hora. Tu cordura quizás no. Ella lo guió al sofá de cuero. Él se hundió en él. El agotamiento finalmente lo abrumó. Él la miró a la luz de las velas. Ella vestía pantalones deportivos y una de sus viejas camisetas. Se veía más hermosa que cualquier mujer que él hubiera visto en un vestido de gala. ¿Por qué sigues aquí?, preguntó Lorenzo, su voz baja. Me ofrecía llevarte a Italia, a una casa segura en la Toscana. Podrías estar comiendo uvas bajo el sol, lejos de esta oscuridad. Porque los niños están aquí, dijo Sofía, y porque tú estás aquí. Soy la muerte, Sofía, advirtió Lorenzo, sus ojos buscando los de ella. Todo lo que toco se marchita. Mi esposa, mi primo, mi alma, te destruiré eventualmente. No me destruiste, susurró Sofía, delineando la línea de su mandíbula. Me salvaste, me diste un hogar, me diste un propósito. Ella se inclinó. El aire entre ellos crepitó. No era la conexión desesperada y llena de adrenalina del hospital. Esto era lento, deliberado. Lorenzo gimió, un sonido de derrota y anhelo, y capturó sus labios con los suyos. El beso era ardiente, derramando meses de miedo y deseo tácito en un solo momento. Él la atrajo a su regazo, enterrando su rostro en su cuello, inhalando su aroma. Por primera vez en años, la tormenta dentro de su cabeza se aquietó, pero la paz se hizo añicos por el estruendo de un trueno, o lo que sonó como un trueno. Luego vino la alarma. Bip, 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 las luces de emergencia rojas parpadearon en el pasillo. Lorenzo se puso de pie al instante, con Sofía en sus brazos, colocándola suavemente en el suelo. La transición de amante a señor de la guerra fue instantánea. El perímetro ha sido violado, dijo Lorenzo, comprobando su arma. Cortaron las líneas duras. Los niños, jadeó Sofía. Vayan a la habitación del pánico ahora, ordenó Lorenzo. No se detengan por nada. Ricardo está con ellos. Lorenzo, ve, rugió empujándola hacia las escaleras. Sofía corrió. Subió corriendo la escalera de mármol, su hombro palpitando. Llegó a la guardería justo cuando Ricardo guiaba a los aterrorizados gemelos hacia el pasadizo oculto detrás de la estantería. «Señorita Valdés, entre», gritó Ricardo, sosteniendo la pesada puerta de acero abierta. Sofía miró a los niños. Estaban llorando. Luego volvió a mirar por el pasillo. Abajo estalló un tiroteo, armas automáticas, el sonido de cristales rotos. «Llévalos a ellos, Ricardo», dijo Sofía, su voz temblorosa pero resuelta. «¿Qué? No», el jefe dijo. «Lorenzo está solo allí abajo», dijo Sofía. «Son demasiados. Vi las cámaras antes de que se cortara la energía. Hay al menos 20 hombres. Tengo órdenes de protegerla a usted». «Sus órdenes son proteger a los herederos», lo corrigió Sofía, empujando a Mateo y Lucas a la habitación segura. Los besó a ambos en la frente. «Sean valientes, los amo». Cerró la puerta de acero de golpe y giró la rueda de bloqueo antes de que Ricardo pudiera detenerla. Estaba sola en el pasillo. No tenía un arma. No sabía cómo luchar. Pero conocía la casa. Sabía que los rusos eran fuerza bruta, pero ella era invisible. Recordó la lección que les enseñó a los niños. Las cosas pequeñas pueden hacer tropezar a los gigantes. Sofía corrió al panel de control principal en el armario de la ropa blanca. La energía principal estaba cortada, pero el sistema de extinción de incendios era manual. Esperó. Escuchó las botas subiendo las escaleras, fuertes acentos rusos ladrando órdenes. Encuentren a los niños, maten al padre, dejen a la mujer para el jefe.
La sangre de Sofía se heló. También venían por ella. Esperó hasta que los pasos llegaron al rellano, hasta que los oyó justo fuera de la puerta de la guardería, donde pensaban que los niños estaban escondidos. Sofía tiró de la palanca del sistema de supresión de gas Halen. No para toda la casa, sino específicamente para el pasillo del ala este. El gas inundó el pasillo, extrayendo el oxígeno del aire al instante. Estaba diseñado para apagar incendios eléctricos, pero también incapacitaba a los humanos en segundos. Los hombres en el pasillo comenzaron a toser, ahogándose, sus ojos ardiendo. Sofía se deslizó por la escalera de servicio trasera, tomando un pesado busto de mármol de un pedestal mientras corría. Llegó al balcón que daba al vestíbulo. Lorenzo estaba inmovilizado detrás de un sofá volcado. 3 hombres avanzaban hacia él, suprimiéndolo con fuego pesado. Se había quedado sin municiones. Ella podía verlo tratando de recargar, pero estaba acorralado. Uno de los rusos, un gigante con una cicatriz en la cara, trepó por la barandilla, levantando una escopeta para acabar con Lorenzo. Lorenzo no lo vio. «¡Oye!», gritó Sofía. El gigante levantó la vista. Sofía dejó caer el pesado busto de mármol de Julio César directamente sobre la cabeza del hombre. El impacto fue asqueroso. El hombre se desplomó. Lorenzo levantó la vista, la sorpresa registrada en su rostro. Vio a Sofía en el balcón. Vio la distracción que había creado. No la desperdició. Se lanzó hacia adelante, agarrando la escopeta caída, y desató el infierno. ¡Boom! ¡Boom! Los otros 2 atacantes cayeron. Lorenzo la miró, su pecho jadeando, sangre brotando de un corte en su frente. «Te dije que fueras a la habitación segura», gritó, aunque no había ira en su voz, solo un alivio aterrorizado. «No recibo bien las órdenes», gritó Sofía en respuesta. De repente, las puertas delanteras saltaron de sus bisagras. Una segunda ola no. Eran las luces intermitentes de la policía no. Eran camionetas SUV tácticas negras. Más hombres de Lorenzo. Habían llegado los refuerzos de la ciudad. Los rusos restantes arrojaron sus armas. El asedio había terminado. Lorenzo no esperó la señal de que todo estaba despejado. Subió las escaleras de 2 en 2. Agarró a Sofía apretándola contra su pecho, enterrando su rostro en su cabello. Él estaba temblando. El invencible capo de la mafia estaba temblando. «Estás loca», le susurró al oído. «Estás absolutamente loca». «Aprendí del mejor», sollozó Sofía, la adrenalina finalmente desapareciendo mientras sus rodillas cedían. 3 días después, la limpieza fue eficiente. En el mundo de Lorenzo, los líos desaparecían rápidamente. Los cuerpos se habían ido, el cristal fue reemplazado, la sangre fue fregada del mármol. Pero el cambio en la familia Duca fue permanente. Sofía estaba en la terraza viendo la puesta de sol sobre el Atlántico. Su brazo estaba de nuevo en cabestrillo. Lo había forzado al lanzar el busto, pero se sentía más fuerte que nunca. La puerta se abrió. Lorenzo salió. Vestía un traje, pero sin corbata. Parecía más ligero. Las sombras debajo de sus ojos habían desaparecido. «Pedro está muerto», dijo Lorenzo, uniéndose a ella en la barandilla. «Su organización ha sido desmantelada. Los territorios han sido absorbidos. No queda nadie para desafiarnos». «¿Nosotros?», preguntó Sofía mirándolo. «¿Nosotros?», confirmó Lorenzo. Se giró para mirarla. «Hablé con el abogado de la familia esta mañana. He redactado los papeles de adopción para los niños». La respiración de Sofía se cortó. «Adopción. Necesitan una madre, Sofía, no una institutriz, no una amiga, una madre. Y, por cierto, por la forma en que te miran, ellos ya tomaron esa decisión hace meses». Metió la mano en su bolsillo, sacó un anillo. Esta vez no era un anillo de sello. Era un diamante talla esmeralda impecable que captaba la luz moribunda del sol. «Pero una madre necesita ser parte de la familia», dijo Lorenzo, arrodillándose. Sofía se llevó la mano a la boca. Las lágrimas le picaron los ojos. Esto no era un cuento de hadas. Ella sabía exactamente quién era él. Sabía el arma que llevaba. Sabía los enemigos que tenía. Pero también conocía al hombre que se sentaba junto a la cama de su hijo cuando tenía fiebre.
Conocía al hombre que había destrozado el mundo para salvarla. Sofía Valdés, dijo Lorenzo, su voz embargada por la emoción. No puedo prometerte una vida segura. No puedo prometerte una vida normal. Pero te prometo que mientras haya aliento en mis pulmones, nadie volverá a hacerte daño. Prometo amarte hasta que el fuego de las estrellas se apague. ¿Te casarías conmigo? Sofía lo miró. Miró las cicatrices de sus manos. Sí, susurró ella. Sí, Lorenzo. Él se levantó y la besó. Un beso que selló un pacto entre el ángel y el diablo. 5 años después, la cámara de video se tambaleaba mientras grababa. ¿Está encendida?, preguntó una voz. Era Mateo, ahora de 11 años, su voz quebrándose. Sí, está encendida, tonto, respondió la voz de Lucas detrás de la lente. La cámara se enfocó en una barbacoa en el patio trasero. Parecía una escena suburbana normal, excepto por los guardias de seguridad discretamente apostados en el perímetro de la cerca. En el centro del encuadre, Sofía se reía. Sostenía a una niña pequeña con los ojos oscuros de Lorenzo y la sonrisa de Sofía. Lorenzo estaba parado en la parrilla volteando hamburguesas. Llevaba un delantal que decía, «Besa al cocinero». «Mamá, papá», gritó Mateo, «saluden al futuro». Lorenzo levantó la vista. La fría y dura máscara del capo de la mafia había desaparecido por completo. Sonrió una sonrisa genuina y cálida. Rodeó a Sofía con el brazo y la besó en la sien. «Guarda la cámara y ven a comer», gritó Lorenzo. «Espera», dijo Sofía mirando a la lente. «Quiero decir algo». Se acercó a la cámara, la niña pequeña apoyada en su cadera. Miró directamente a la lente, sus ojos ámbar brillando con felicidad y sabiduría. «La vida no se trata de encontrar a alguien que sea perfecto», dijo Sofía. «Se trata de encontrar a alguien que luche por ti cuando el mundo esté ardiendo. Se trata de darte cuenta de que incluso en los lugares más oscuros, el amor puede crecer. No somos una familia normal, pero somos reales». «¡Y tenemos hamburguesas!», gritó Lorenzo desde atrás. Sofía se rió. «¡Y tenemos hamburguesas!». La pantalla se desvaneció a negro mientras el sonido de las risas llenaba el aire. Sofía no solo salvó a 2 niños esa noche en la acera, salvó un linaje y redimió a un hombre que pensaba que estaba más allá de la salvación. Su historia nos recuerda que la valentía no es la ausencia de miedo, es actuar a pesar de él. De una mesera con 50 pesos a su nombre a la reina del bajo mundo de Ciudad de México, Sofía demostró que el poder del amor es la única fuerza más fuerte que una bala. Entró en la oscuridad, no para formar parte de ella, sino para iluminarla. ¡Wow! ¡Qué viaje! Si la valentía de Sofía y la redención de Lorenzo tocaron tu corazón, por favor, dale me gusta. Realmente ayuda al canal. ¿Crees que podrías haber sido tan valiente como Sofía? Déjamelo saber en los comentarios de abajo. Y no olvides suscribirte y tocar la campanita para no perderte otra historia increíble como esta.